Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar sobre la increíble Demet Özdemir y, guiados por el intrigante título Vacío en tu corazón, vamos a desentrañar una respuesta que, se los prometo, los va a sorprender. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa sonrisa radiante, de esa personalidad arrolladora que vemos en pantalla? Pues prepárense porque vamos a ir más allá de los focos y las alfombras rojas para entender un poco más sobre su vida, sus desafíos y esa fuerza interior que la caracteriza. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, vamos a la acción. Comenzamos este viaje explorando la figura de Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es magnético, y su presencia en pantalla es simplemente cautivadora. La vemos brillar en cada escena, cautivando con su mirada profunda y su capacidad para transmitir emociones complejas. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad que la ha llevado a interpretar una amplia gama de personajes, cada uno de ellos dejando una huella imborrable en la audiencia. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de las cámaras, la vida no es tan glamorosa como parece? El título Vacío en tu corazón nos sugiere una introspección profunda, una mirada hacia adentro que pocos artistas se atreven a compartir tan abiertamente. Y es precisamente ahí donde radica la sorpresa. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender. Para entender que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas, sus propios momentos de vulnerabilidad. A menudo nos proyectamos en las figuras públicas, idealizamos sus vidas y olvidamos que son seres humanos con sentimientos, miedos y sí, a veces, con un vacío en el corazón que buscan llenar de diferentes maneras. ¿Y cuál es esa respuesta que nos sorprenderá? Pues amigos, la sorpresa no reside en una confesión dramática o un secreto escandaloso. La verdadera sorpresa está en la forma en que Demet, y muchas personas que enfrentan estas sensaciones, encuentran resiliencia y propósito. A menudo asociamos el vacío con la tristeza o la desesperanza, con una ausencia que nos paraliza. Pero en realidad puede ser un catalizador para el crecimiento personal, un espacio fértil esperando ser cultivado. Imaginen un lienzo en blanco, el vacío es esa oportunidad para pintar algo nuevo, algo hermoso y significativo. Demet, a través de su carrera, de su trabajo, de sus relaciones y de su crecimiento personal, parece haber encontrado formas de llenar ese espacio, no con cosas externas que se desvanecen con el tiempo, sino con una fortaleza interna que se cultiva y se fortalece día a día. Recordemos sus inicios. Demet no nació en cuna de oro. Tuvo que luchar, trabajar duro y demostrar su talento para llegar donde está. Su trayectoria profesional es un testimonio de perseverancia. Creció en un entorno humilde y desde muy joven supo lo que era el esfuerzo. Esta trayectoria, llena de obstáculos superados y de un talento innegable que se abrió paso, ya nos habla de una persona con una voluntad férrea, con una determinación que la impulsa a seguir adelante. Pero el vacío puede manifestarse de muchas formas. Podría ser la soledad que a veces acompaña a la fama, esa sensación de estar rodeado de gente pero a la vez sentirse solo. Podría ser la presión de las expectativas, las constantes demandas de un público y una industria que siempre quiere más. O incluso la búsqueda de un sentido más profundo en la vida, esa inquietud existencial que todos hemos experimentado en algún momento. Y aquí es donde entra la clave de su respuesta, una respuesta que no se trata de encontrar algo que llene ese vacío, sino de convertirse en la persona que puede crear su propio sentido, su propia plenitud, desde adentro. Pensemos en sus proyectos. A menudo un actor se sumerge en personajes que reflejan aspectos de su propia vida o de la condición humana. ¿Ha utilizado Demet su arte como una forma de explorar y sanar? Es muy probable. Cada personaje que interpreta, cada historia que cuenta, puede ser una pieza más en la construcción de ese espacio interior. Al dar vida a diferentes emociones, a diferentes experiencias, Demet puede estar procesando sus propias vivencias, encontrando comprensión y empatía en los roles que asume. Además, su conexión con sus fans, esa cercanía que transmite en sus redes sociales, esa interacción constante podría ser una forma de compartir sus experiencias, de buscar y encontrar esa conexión humana tan necesaria.
El vacío a menudo surge de la desconexión de uno mismo, desconexión de los demás, desconexión del propósito. Y la respuesta precisamente es la conexión, contigo mismo, con los demás, con el mundo que te rodea. En esa conexión, en esa empatía compartida, se diluye la sensación de vacío. Otra faceta que merece ser destacada es su evolución. Hemos visto a Demet crecer ante nuestros ojos, tanto profesional como personalmente. Ha pasado de ser una joven prometedora a una estrella consolidada, y en ese camino, ha enfrentado numerosos desafíos. Y este crecimiento rara vez es lineal y sin obstáculos. El vacío puede surgir cuando las expectativas no se cumplen, cuando los sueños se tambalean, o cuando uno se enfrenta a la incertidumbre de un futuro incierto. La vida nos presenta pruebas constantemente y la forma en que las afrontamos define quiénes somos. Pero la capacidad de levantarse después de caer, de aprender de los errores, de seguir adelante con determinación inquebrantable, esa es la verdadera fortaleza. Y Demet parece poseerla en abundancia. Su respuesta al vacío no es negarlo o huir de él, sino abrazarlo como parte del proceso de ser humano, como una experiencia más que moldea y fortalece el carácter, y utilizarlo como trampolín para alcanzar nuevas alturas. Y aquí viene la parte que quizás lo sorprenda aún más. A menudo en nuestra búsqueda de llenar ese vacío buscamos respuestas externas, una pareja que nos complete, un trabajo perfecto que nos dé sentido, riquezas que nos hagan sentir seguros. Pero la respuesta más duradera y significativa, aquella que verdaderamente llena cualquier vacío, proviene de adentro. Se trata de autoconocimiento, de un profundo amor propio, de encontrar aquello que te apasiona y te da un propósito intrínseco. Demet, a través de su dedicación a su carrera, a su formación continua como actriz, y a su aparente compromiso con el bienestar personal, está construyendo ese cimiento sólido. No está buscando una solución mágica o un parche temporal, sino un proceso de construcción constante, un camino hacia una plenitud auténtica. Y esa es la belleza de su historia, la autenticidad de su búsqueda. Quizás ustedes, al escuchar este análisis, se sientan identificados. Quizás también experimentan un vacío en sus propios corazones, ya sea por motivos personales, profesionales, o simplemente por esa búsqueda inherente del ser humano de encontrar un significado, un propósito que trascienda lo superficial. Y lo que Demet nos enseña, de manera sutil pero poderosa, es que ese vacío no es una sentencia de por vida, no es un estado permanente de carencia. Es una invitación. Una invitación a explorar nuestro interior, a crecer, a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente y a construir una vida plena desde adentro, desde la esencia de nuestro ser. Pensemos en cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. Si sentimos un vacío, en lugar de llenarlo con distracciones pasajeras, con consumismo desenfrenado o con la búsqueda constante de validación externa, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué me falta realmente? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me llena de energía y me hace sentir vivo? ¿Cómo puedo conectar más conmigo mismo y con los demás de una manera más profunda y significativa? La respuesta de Demet, en mi opinión, no es una frase hecha o un consejo genérico, sino un estilo de vida, una filosofía de ser. Es la dedicación a ser la mejor versión de uno mismo, a pesar de las dificultades y los tropiezos que la vida nos presente. Es la valentía de ser vulnerable, de reconocer nuestras imperfecciones y, al mismo tiempo, de ser inmensamente fuertes en nuestra capacidad de superación. Y la sorpresa final, creo yo, la verdadera revelación, es que la respuesta a ese vacío en tu corazón no es un objeto o una persona externa que debamos encontrar, sino un viaje interior. Es un camino de autodescubrimiento y empoderamiento, un proceso continuo de conocerse a uno mismo, de aceptar quiénes somos y de cultivar esa fuerza interior que nos define. Es darse cuenta de que la plenitud no es un destino final al que se llega, sino una forma de viajar, una manera de vivir cada día con intención y propósito. Demet Özdemir, con su trayectoria inspiradora y su energía contagiosa, nos muestra que es posible encontrar esa plenitud, esa satisfacción profunda, incluso cuando el camino no siempre es fácil, cuando está lleno de curvas y desafíos. Así que, resumiendo brevemente, hemos explorado el intrigante título Vacío en tu corazón, aplicado a Demet Özdemir. Hemos visto que la sorpresa no está en una revelación escandalosa o en un secreto oscuro, sino en la profunda resiliencia, la fortaleza inquebrantable y el constante proceso de autoconocimiento que Demet ejemplifica. Su respuesta al vacío parece radicar en la construcción de una fortaleza interior sólida, en la búsqueda de propósito a través de su arte y de su pasión,
y en la conexión genuina consigo misma, con su vida y con ese público. Nos ha demostrado que el vacío no es el final del camino, sino una oportunidad para el crecimiento, para la reinvención y para la creación de una vida más plena y significativa. Espero de verdad que este análisis les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sintieron sorprendidos por esta perspectiva? ¿Se identifican con la idea del vacío en el corazón, y cómo abordarlo en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares en sus redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada uno de ustedes es una parte fundamental de esta comunidad que creamos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden que la plenitud se construye desde adentro.